Un gozo estar en la casa de Dios. ¿Cuántos se alegran de estar aquí en esta hora? Un aplauso fuerte al Señor. Saluda al hermano o a la hermana que está a su lado. Dígale bienvenido, bienvenida. Mientras tanto, saludo a los que están en línea. Saludo a los que están en Batman Lake, a los que están en Vickery y a los que están también viéndonos ahora o que nos verán en diferido. Damos gracias a Dios por sus vidas. Y aquí se pone bueno en el norte de Dallas, así que si estás en casa, es decir, aquí en Dallas, Texas, te invitamos para que vengas todos los domingos y participes con nosotros. Estamos en una temporada de Cuaresma, la temporada donde meditamos acerca de los encuentros que algunas personas tuvieron antes de que Jesús fuese a la cruz. Es una temporada donde nosotros meditamos en el sacrificio de Cristo, pero también meditamos en lo que Cristo hizo antes de ir a la cruz y lo que las personas alrededor de Jesús hicieron antes de que Él fuera a la cruz. Aquellos encuentros que cambiaron un poco de la vida de las personas, pero también los encuentros que transformaron definitivamente al pueblo, no solamente al pueblo judío, porque ellos estaban esperando a otro Mesías, sino que también transformaron la vida de muchas personas, entre esos a usted y a mí años después. Y quiero comenzar con esto. Hay algunas personas que viven con nombres o sobrenombres. No sé si tú creciste con alguna identidad que fue provocada por una etiqueta que te pusieron creciendo. Es decir, no sé si te dijeron el orejas, te dijeron el gordo, te dijeron el azuquitar, si te dijeron algunos apodos. ¿Cuántos crecieron con algún apodo? Levante la mano. Después me manda un texto y me dice para reírme con usted, no mentiras, para orar por si tiene algún trauma. Pero la verdad es que muchas veces crecemos con etiquetas, crecemos con apodos. Y en América Latina somos buenísimos con los apodos, ¿no? Ahí viene el negro, ni negro es. Ahí viene la gorda y está bien flaca. O ahí viene el gordo y está, ¿verdad? Al contrario. Y la verdad es que a veces esos sobrenombres o esas etiquetas marcan mucho de nuestra identidad. ¿Qué tal con algunas palabras que quizás no dijeron? No eres bueno, eres un burro. No eres igual que tu hermano o tu hermana, no eres igual que el primo. Uy, saliste igualito que la tía que no me gusta como es. No, a veces crecemos con etiquetas. ¿Cuántos dicen amén? Uno que otro. Pero la verdad es que esas etiquetas personales influyen poderosamente en la identidad y el comportamiento. Esa etiqueta comienza a moldear la forma que la persona interpreta su vida. Muchas veces dicen, yo la verdad no sirvo para eso. Y piensan que porque no sirven para algo en particular, no sirven para nada en la vida. Llega a crear en ellos una identidad distorsionada que le llaman los psicólogos. Algunos viven bajo el peso del fracaso. Otros viven cargados por nombres que son inestables o indignos. Algunos dicen, yo no merezco este tipo de vida. Otros se creen algunas narrativas mentales. Se creen, como dicen en nuestros países, los cuentos o las historias. A veces nos creemos nuestros propios cuentos y nos echamos unas historias que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Sí o no? Bueno, el Evangelio presenta una realidad radicalmente distinta. El Señor Jesús no solo perdona pecados, Él también transforma identidades. Su amor tiene la capacidad de redefinir nuestra identidad. Si antes éramos conocidos por esto o aquello, ahora en Cristo vamos a ser conocidos a través de Él por lo que Él es en nuestras vidas. Tenemos una nueva identidad en Cristo. Pero vaya que muchas veces seguimos batallando con las etiquetas del pasado. Por esa razón, muchas personas caminan por la vida cargando esas etiquetas hasta que mueren. Y algunos no sienten realizarse en su vida porque no logran, no con el concepto de ser una nueva persona en Cristo, sino con dejar lo que eran antes de conocer a Cristo en la cruz. La vida del apóstol San Juan ilustra esta transformación que con claridad nos da una identidad antigua y una nueva identidad al caminar con Cristo.
Vamos a leer un versículo, pero vamos a estar en diferentes versículos, así que hoy vamos a usar como siempre, como cada domingo, la palabra de Dios y vamos a abrir la Sagrada Escritura en un versículo de introducción. El Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 23. Evangelio según San Juan 13, 23. Está ahí en la pantalla, lo voy a leer. Dice así la Sagrada Escritura. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús, ¿qué? Amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Un versículo introductorio. Que Dios bendiga su palabra. El pasaje que acabamos de leer nos sitúa en una de las noches más significativas del Evangelio. El Señor Jesús se encuentra reunido con sus discípulos durante la última cena. La sombra de la cruz ya se cierne sobre la cena y la traición de Judas está oliendo en la mesa. Y tiene a todos sus discípulos, quienes habían caminado con él en los últimos 3 años. En ese momento, el Evangelio según San Juan, Juan escribiendo de sí mismo, se introduce a sí mismo diciendo, el discípulo a quien Jesús amaba. La expresión aparece repentinamente en el Evangelio y señala que más que una cercanía física, reflejaba una identidad moldeada por la cercanía y la proximidad con Jesús. Juan el amado. Ahora, ¿quién era Juan? Juan y su hermano Jacobo recibieron un nombre muy distinto antes. El discípulo marcado inicialmente por el impulso y la ambición llega a convertirse en el discípulo que descansa en los hombros de Jesús antes de morir. Era del grupo cercano, del grupo pequeño de Jesús. El Evangelio permite observar una transformación a través de 3 escenas decisivas. La primera, él aparece recostado junto al Señor Jesús, lo vemos ahora. Luego, él permanece junto a la cruz cuando muchos discípulos se habían ido. Y finalmente, corre hacia el sepulcro. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Ese hilo conector entre esas 3 escenas no nos hablan de la perfección de Juan, sino nos hablan de la transformación de Juan. No nos hablan de una identidad antigua, sino de una nueva identidad transformada a través de la cercanía con Cristo. Y vamos a responder a esta pregunta todos el día de hoy. ¿Cómo transforma el amor del Señor Jesús nuestra identidad? ¿Cómo qué? Transforma el amor del Señor Jesús nuestra identidad. Bueno, vamos a ver que su identidad antigua quedó expuesta, luego comenzó a formarse en la cercanía con Jesús y finalmente fue transformada por su amor. Primer punto para que completen ahí. Una identidad expuesta. Diga conmigo, expuesta. Una identidad expuesta. Marcos capítulo 3 del 16 al 17 está ahí en la pantalla, le voy a dar lectura. Dice, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. El Evangelio de Marcos conserva un detalle que revela mucho acerca de la identidad de Juan cuando Jesús llamó a los 12. Asignó a Jacobo y a Juan un nombre particular. Boanerges, para los que van a tener niños, hay algunas embarazadas, por si se les ocurre, hermanas, a las que están de allá. Pero bueno, es un término de origen arameo que significa hijos del trueno. Suena como un apodo así de, no sé, de los Tigres del Norte o de un grupo, ¿no? Así. Hijos del trueno, van a tocar los hijos del trueno, ¿no? Imagínense, eso era la definición de Juan y también de su hermano. Entonces funciona como una ventana del carácter que distinguía a estos 2 hermanos en las primeras etapas de su discipulado. El trueno evoca intensidad, fuerza y agitación. ¿A cuánto les gusta cuando truena? Levante la mano. Unos truenan todo el tiempo, pero no estoy hablando de los truenos de verdad, ¿no? Los truenos de la noche. Aquí estamos en un área, para los que nos ven en línea, donde sobre todo en esta temporada estaba medio loca, ¿no? En la mañana hace frío, sigue en la tarde llueve y después hace calor. Uno dice, ¿pero qué pasó? Vivimos en Dallas, Dios les bendiga.
así pasa, y en la noche está tronando a lo que da, ¿no? O sea, están así, y yo digo, ay, que no se caiga la cerca mía, que ya está de mírame y no me toques, ¿no? Pero la verdad, los truenos así, ¿no? Los truenos. Pero en la vida espiritual nos habla de un antes y un después. El trueno nos habla de una personalidad apasionada, fuerte, intensa, agitada. ¿Cuántos se relacionan con los hijos del trueno? Uno que otro. Gracias, hermana. Los evangelios permiten ver que Juan poseía precisamente ese tipo de temperamento. Una persona profundamente apasionada, y Juan fue reconocido por un espíritu vehemente y combativo. El nombre, sin embargo, no tiene propósito de avergonzarlo. El Señor Jesús no ignora el temperamento de sus discípulos ni intenta transformarlos negando la realidad de su carácter. Cristo comienza su obra exponiendo lo que verdaderamente hay en el corazón. El Señor expone lo que nosotros somos. A veces llegamos a Cristo siendo impulsivos, siendo como Juan y su hermano, hijos del trueno, tronando a lo que da, agitados, no, impulsivos. Muchas veces de esa manera el Señor nos expone nuestra identidad, pero también una identidad expuesta. Nos damos cuenta aquí que da un nombre revelado, para que lo complete ahí, un nombre revelado, a quienes apellidó Boanerges. Ya les dije, hermanas, por si quieren, esto es hijos del trueno. De hecho, el nombre que el Señor Jesús le da aquí en la descripción a Juan como hijo del trueno revela algo profundamente significativo. El Señor conoce plenamente la naturaleza de aquellos a quienes llama. Y usted dice, yo puedo ser un trueno, está bien, clasificas. Yo puedo ser impulsivo, está bien, clasificas. Yo puedo ser una persona no paciente, clasificas. Porque el Señor llama no solamente a lo que Él ve, sino a lo que nosotros podemos llegar a ser. El Señor no ve lo que nosotros somos, el Señor ve lo que nosotros podemos llegar a ser a través de Él. Él ya ve el producto en proceso, Él ya ve lo que Él está haciendo, lo que Él puede hacer. Una persona que tiene ese tipo de intensidad, el hijo del trueno, pone en evidencia un nombre revelado. Quizás te dijeron, no sé, el que no sabe, el bruto, el que no habla, el estigma, las etiquetas del pasado. Quizás tienes ese nombre que te dijeron de pequeño, no sirves para hacer esto. Pero ahora el Señor nos recuerda que aunque nuestro nombre sea expuesto, aunque nuestro carácter sea expuesto, también hay un carácter confrontado. Y vamos a ir aquí a un episodio, un carácter confrontado, que se encuentra en Lucas, capítulo 9, el versículo 54 al versículo 55. Vamos a ver aquí un carácter confrontado. Esto me fascina, esta escritura. Muchas veces ni siquiera le presté atención, pero bueno, haciendo este sermón me di cuenta de que a veces nosotros lo pasamos por desapercibido. Lucas 9, del 54 al 55 dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y ¿quién? Y Juan dijeron, esos son los hijos del trueno. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió. Imagínense los hijos del trueno. Los evangelios muestran que el temperamento de Juan se manifestaba de manera visible. En Lucas capítulo 9 se narra un episodio particularmente revelador, cuando en una aldea samaritana se negó a recibir a Jesús, y Juan y Jacobo reaccionaron con una propuesta sorprendente. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, nada más dinos, lo siento del Espíritu. Así como Elías, Padre, que me dé fuego del cielo y que los consuma todos por no haberte escuchado, Señor. ¿A cuántos somos así? Igual, ¿no? Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Padre, ahora mismo. No, Señor, que venga fuego del cielo y que Señor, ahora mismo en el nombre. No. Así lo vemos así, impetuosos, impulsivos. Vinieron a Jesús con una propuesta, al Mesías, a decirle, Señor, ¿qué tal si nos das el poder para que descienda fuego del cielo y que se acabe todo eso? Qué bueno sería, ¿no? Que cada persona que usted diga, uy, sí, me cae mal, fuego del cielo. No, el Señor no habla así, el Señor no actúa así, Él no tiene pecado. Pero ahí vemos el carácter de ellos. Andan con Jesús. Señor, traemos una idea, una propuesta para ti. Fuego de Elías para esa aldea. Que se consuman al cabo y no te quisieron escuchar, Señor. Y nos reímos, pero nosotros somos iguales.
A veces decimos, Señor, que le pase. No me dijo, ahora sí. Señor, consume con tu fuego. Fuego consumidor. Hasta usamos esa teología del fuego consumidor. Consume, Señor, purifica a ese impío, a esa impía, a ese pecador. Nos creemos mucho más. Un carácter confrontado. Y la pregunta aquí es, ¿el amor del Señor Jesús todavía tenía que moldear su corazón? Y la pregunta es, a veces nosotros hacemos lo mismo. Señor, no tenemos nosotros misericordia de lo mismo, ¿no? Segundo punto, una identidad formada. Mientras el hermano responde ahí el teléfono, póngalo en silenciador, hermano, la próxima. Segundo punto, una identidad formada. La identidad de Juan no cambió de manera instantánea. Es así como el Evangelio muestra un proceso más profundo y paciente. El hombre cuya intensidad había sido expuesta comienza ahora a ser formado en la cercanía con el Señor Jesús. Primero, vemos una identidad expuesta, pero también aquí estamos viendo una identidad formada. Esa identidad se forma por la cercanía con el Señor Jesús. Cuando tú estás con alguien, eso se te pega a ti, ¿no? Por eso dice que las malas costumbres corrompen, ¿qué? Los buenos hábitos. Hay varias versiones de ese dicho. Pero usted puede ser una persona que quizás no hable muy bien, pero si se junta con personas que hablan bien, va a resultar hablando bien. Pero si usted era una persona que nunca hablaba mal, pero se junta con personas que hablan mal, va a resultar hablando mal. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una identidad formada. El Señor nos forma. El hombre cuya intensidad había sido expuesta comienza ahora a ser formado en la cercanía con el Señor Jesús. Y cuando estamos cerca del Señor Jesús, comenzamos a ser transformados. Cuando comenzamos a caminar con Jesús, el Señor Jesús comienza a moldearnos, comienza a forjar lo que nosotros no podemos forjar por nosotros mismos. Pero ¿cómo lo hace? Hay dos pasajes que hemos leído que permiten observar ese proceso con claridad. En la mesa Juan aparece recostado al Señor Jesús, pero también en la cruz permanece al lado cuando muchos otros se han dispersado. ¿Y cómo lo vemos aquí, esta relación del Señor Jesús con una identidad formada? Bueno, primer subpunto del segundo punto, una relación cultivada. Una relación cultivada. Juan 13, del 23 al 25, vemos ahí este subpunto, una relación cultivada. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús, ¿qué? Amaba, dice ahí, estaba recostado al lado de Jesús, ya leímos eso. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era de quien hablaba. Entonces él, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Esa escena es la última cena y revela más que una simple ubicación en la mesa. Revela que él está recostado con cercanía y confianza con el Señor Jesús. Es más, los otros discípulos le decían, pregúntale tú, ¿no? ¿No te ha pasado que con una persona de influencia, la persona dice, pues tú que lo conoces, ¿no? Dile tú, a ver qué te responde a ti, porque pues como que si yo le digo, como que no me va a prestar atención. Hasta los mismos discípulos pensaban que Juan tenía relación directa con Jesús. Y tenía, como decimos en mi país, palanca, ¿no? Estaba apalancado con Jesús. Pues pregúntale tú, ¿no? Había una cercanía con Jesús. El hijo del trueno, en un proceso de crecimiento espiritual por 3 años en discipulado con Jesús, ahora estaba cercano a Jesús. Ahora Jesús lo escuchaba. Ahora vemos a 3 que estaban en el momento de la transfiguración, ¿se acuerda? Y ahí entre ellos estaba Juan, el hijo del trueno. Estaba ahí con Jesús, estaba cercano a Jesús, una relación cultivada. La frase no pretende elevar a Juan porque era mejor que los demás, no, pretende describir la cercanía que tenía con Jesús. Y tenemos que comprender que cuando estamos cerca a Jesús, nuestra vida puede ser transformada. Algo parecido ocurrió en una historia interesante del deporte universitario. Bill McCartney, quien llevó a la Universidad de Colorado a ganar el campeonato nacional en 1990, solía hacer una pregunta a sus jugadores antes de los partidos importantes.
Y les hacía esta pregunta, los miraba y les decía, ¿por quién estás jugando hoy? ¿Por quién estás jugando hoy? Les pedía que pensaran en alguien específico, un padre, un familiar, un compañero de equipo que estaba pasando por una situación difícil. Después le decía, cuando juegues solo por ti mismo, te detienes y te cansas, pero cuando juegas por amor a alguien más, descubres fuerzas que no sabías que tenías. Entonces, cada vez que salían, les decía, ¿para quién estás jugando hoy? Le decía, my mom, my dad, oh, my friend. Entonces le decía, ok, cuando te sientas más, recuerda por quién estás jugando. Porque eso hace el amor de Dios. La ilustración es, ¿qué hace el amor de Dios con nosotros? Recordamos quién nos ha amado a nosotros. Recordamos qué ha hecho por nosotros. Recordamos que aunque estemos en la prueba, en la lucha, en la dificultad, podemos levantarnos y decir, yo sigo jugando en la carrera de la vida cristiana. Yo sigo corriendo en la carrera de la vida cristiana. No importa lo que pase, yo corro poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo corro porque mi motivación no es una persona. Mi motivación es el amor que esa persona derramó en mí. Su sangre carmesí en la cruz del Calvario. Jesús, el Hijo de Dios, me ha amado tanto. Me ha amado tanto, nos ha amado tanto. Esa debe ser nuestra motivación. Ahora, nosotros todos tenemos motivaciones, ¿no? ¿Cuántos padres hay aquí? Levante la mano. ¿Cuántas mamás hay aquí? Y los que no, hay algunas que están embarazadas, gloria a Dios, la iglesia tiene que crecer. Gloria a Dios, sigue creciendo la iglesia. De una u otra manera la iglesia crece, ¿no? Yo estoy orando por multiplicación, el Señor está dando reproducción. Tiene que crecer, está bien, está bien. Vamos a dedicar a algunos chinos por acá. Dícese de niños pequeños. Ahora, imagínese nuestros hijos. ¿Usted cuántas veces se quiso quedar en la cama, pero ese lloriqueo, dice, me tengo que levantar porque hay que comprar pañales? Porque hay que comprar leche. Ay, algunos dijeron leche de una vez. Porque hay que comprar, no sé, ya cuando crecen, pues tortillas, ¿no? O la masa para las arepas en mi caso. O algo, ¿no? Hay que comprar, hay que levantarse. Y aunque usted quisiera quedarse en la cama, usted dice, no, hay una motivación. Eso se llama amor, diga conmigo amor. Eso se llama una relación cultivada. Ahora, Juan sabía que Jesús lo amaba. Y cuando él escribe a sí mismo, en el Evangelio según San Juan, él mismo se describe, el discípulo al cual Jesús amaba. Él mismo está escribiendo. Y por otro lado usted dice, wow, ¿qué cosa? El discípulo a que Jesús amaba, él se está describiendo a sí mismo. Él sabía que era amado ¿por quién? Por Jesús. Una relación cultivada. La pregunta es, ¿nosotros creemos que Jesús nos ama? ¿Que Jesús nos ama? Le preguntaron a Billy Graham el otro día, antes de que muriera, esta es una ilustración que quizás usted ha escuchado, le dijeron, ¿cuál canción le gusta más a usted? Y él dijo, Cristo me ama, yo lo sé, porque la Biblia lo dice así. Yes, Jesus loves me, ¿verdad? Y comenzó a cantar esa. Ellos pensaban un himno así como, no sé, cuando allá se pase lista o más allá del sol. No. Pero la pregunta era muy noble, pero también muy profunda. Y la respuesta fue muy profunda y a la vez muy noble y muy simple. Sí, Cristo me ama. Y su palabra lo dice así. Porque cuando yo esté donde esté pasando donde esté pasando, yo sé que Jesús me ama, que soy amado. Y yo creo que Juan sabía que siendo hijo del trueno, el Señor lo amaba aún así. No solamente una relación cultivada, las relaciones se cultivan. ¿Sí o no? Una relación se cultiva. Tiempo igual a relación. Si usted le invierte tiempo a una relación, va a terminar enamorado o enamorada. Ay, no, pastor, we just friends. Y en el teléfono ahí, como 4, 5, 6 horas, no, van a terminar enrollados. ¿Por qué? Porque usted está cultivando una relación, ¿no? Eso es puro cuento de que usted no, nada más somos amiguitos. Y todos los días hablando con esa persona, 3 horas, no van a ser amigos. Van a ser más que amigos. Porque cuando se vean, antes de lo que no le veía bonito, hasta le ve bonito. ¿Por qué? Porque hay una relación cultivada. Segundo subpunto, una confianza encomendada. Aquí va. Este es otro escenario
que a veces pasamos por desapercibido de la vida de Juan en relación con el Señor Jesús. Juan capítulo 19, 25 al 27, lo voy a leer, dice así la palabra inspirada por Dios. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Fíjese, las mujeres estaban ahí, ¿no? Yo digo, ¿dónde están los hombres? Bien gallinas, corriendo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo al quien él amaba, ¿quién es? Juanito. Aquí va Juanito, los que se llaman Juan. ¿Que estaba dónde? Presente. Dijo a su madre, esto le dijo Jesús al frente de Juan, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La segunda escena profundiza todavía más este proceso. Juan aparece ahora junto a la cruz. En la cena, al lado de Jesús. En la cruz, viendo a su maestro morir, al lado de las mujeres que estaban ahí. Yo me pregunto, ¿dónde estaba Pedrito? Ya sabemos. Pedrito el escamosito. Se escamoció. Ay, noveleros, se la vieron, ¿no? Tremendos. Así lean la Biblia. ¿Dónde estaban los demás? ¿Dónde estaban los demás? Pero estaba Juan. ¿Por qué estaba Juan ahí? Porque amaba a Jesús. Porque había una cercanía con Jesús. Porque fue con Jesús hasta la cruz. Porque había sido transformado de ser un hijo del trueno a ser un amigo íntimo, a un discípulo íntimo de Jesús. De tal manera que Jesús le confía a su mamá terrenal, a María. Jesús está cuidando de su relación como hijo, porque fue hijo, fue humano. Y ve a su madre María ahí, el vientre que el Espíritu Santo usó, y le dice a Juan, he aquí tu mamá, he aquí tu hijo, cuídala. Desde ese día, Juan le dio cabida en su casa. Ahora, usted puede decir, bueno, Juan en cierta instancia era primo de Jesús, todo eso, claro, pero también eran distantes. ¿Por qué? Porque si tú no inviertes en una relación de discipulado, eso no pasa en la distancia. Lo voy a discipular en la distancia. De mes en cuando. Eso no pasa. El discipulado es todo el tiempo, es transferencia de vida. Amén. Es vivir con la persona, es escuchar las peticiones de oración, es caminar juntos, es llorar juntos, es hablar juntos, es gozar juntos, es celebrar juntos. He aquí tu madre. Número 3. Ahora vemos otro episodio. Una identidad transformada. Qué cuadro tan precioso. Vamos a verlo. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 20, del 1 al 9. Siempre leemos la palabra porque es la que tiene poder. Yo no tengo ningún poder. Es la palabra inspirada de Dios. Y dice así la Sagrada Escritura. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. ¿Cuál es el otro discípulo? Juan, aquel que amaba ¿a quién? A Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Le ganó en la carrera a Pedro. O sea, no sé si era atleta o tenía menos libras. Y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón tras él, ya me imagino agitado. Me ganaste, Juan. Y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y ¿qué? Porque aún no había entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. El tercer movimiento o la tercera escena que vamos a ver el día de hoy es en el sepulcro.
el movimiento que nos conduce al amanecer de la resurrección. La identidad que primero fue expuesta y luego formada en la cercanía con el Señor Jesús, aparece ahora transformada frente al sepulcro vacío. El discípulo que al inicio fue conocido por la intensidad de su temperamento, se presenta ahora con una disposición distinta. Su impulso ya no se dirige hacia el juicio ni la ambición, ahora se orienta hacia Cristo con una pasión que busca, observa y cree. Eso que no vi en otro episodio, ¿se acuerdan? Que Jesús va a morir y entonces Juan es uno de los que pregunta, y Señor, y bueno, y cuando tú no estés, pues ¿cómo estamos aquí? ¿Cómo qué posición vamos a tener? O sea, impulsivo el hombre también. O sea, como que ¿cómo nos toca aquí? La mamá dice que los mandó, ¿no? Usted, eso nada más es un paréntesis para ver lo impulsivo que era. Aquí no lo vemos así, aquí lo vemos ya transformado. Un hombre no perfecto, pero maduro, que comprende plenamente todo lo que está ocurriendo. Y en el versículo 9 indica que todavía no entendían completamente la escritura, pero él creyó en lo que vio. ¿Cómo lo vemos aquí? Bueno, vemos una búsqueda apasionada. ¿Una búsqueda qué? Apasionada, para que lo complete ahí. Versículos 3 y 4 dice que salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. La noticia del sepulcro vacío provoca una reacción inmediata. Juan corre. Sin embargo, el significado de este impulso ha cambiado. Ya no se trata de una intensidad desordenada, se trata de una búsqueda dirigida hacia el Señor. Juan ya no corre impulsivamente, ahora dice, ahora toda mi energía es saber qué pasó con mi maestro. Él corre todo lo que da, apasionado. Oiga, ¿usted se imagina lo que Dios puede hacer con usted si antes era como era? Todo ese impulso Dios lo puede usar para su gloria. Amén. ¿Se acuerda de Pablo o Saulo, perdón? Sacaba de la sinagoga a los creyentes literalmente de los pelos. Y el Señor usó todo ese impulso en un encuentro que tuvo con Cristo para no ser perseguidor de Cristo, sino para perseguir a otros con el evangelio de Cristo. Para que Él pudiera con el evangelio llegar a muchos corazones. ¿Cómo nos puede usar Dios a nosotros? ¿Algún impulsivo por aquí? No levante la mano. Alguno que sea imprudente, alguno que tenga toda la energía del mundo antes de llegar a Cristo, alguno que puede haber hecho de todo antes. El Señor nos puede usar para su gloria, siendo transformados por Él. Hay una búsqueda apasionada. El tipo no dejó de ser apasionado. El hijo del trueno sigue siendo intenso, pero su intensidad ahora tiene otra dirección. Él corre hacia Cristo, no de Cristo, hacia Cristo. Y cuando estamos en Cristo, dice la palabra de Dios, que somos nueva creación. Cuando corremos hacia Cristo, no vamos a terminar siendo iguales. El Señor nos transforma a cada uno de nosotros. Una búsqueda apasionada. ¿Cómo estamos buscando a Jesús? ¿Lo buscamos apasionadamente? ¿Cuántos fans aquí son de los deportes? A ver, levante las manos los hermanos así, que las hermanas se quejan que están en el televisor todo el tiempo. Hay una que otra hermana también, ¿no? Que son apasionados con el deporte, ¿no? Que están viendo todo con pasión, que hasta se meten en la pantalla y quieren ser el director técnico. ¿No? Ese tipo de pasión. Apasionados, fanáticos. Bueno, en el evangelio debemos ser lo mismo, debemos ser apasionados por Cristo. Amén. Que el Señor nos encuentre apasionados, que nos encuentre moviéndonos, que nos encuentre predicando, que nos encuentre compartiendo, que nos encuentre haciendo obras no para ser perdonados, sino obras de justicia que muestran la salvación. Que otros vean a Cristo en nosotros, que diga, uy, esa persona tiene una pasión tan grande, esa persona tiene un gozo tan grande, esa persona tiene un espíritu tan afable, que sepan que Cristo habita en nosotros. Una búsqueda apasionada, pero también una fe confirmada, para que lo completemos ahí. Una fe confirmada. Juan 20:8 dice, entonces entró también el otro discípulo, sigue él hablando del otro discípulo, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Subráyelo conmigo, ver y creer. Juan vio y creyó.
En ese momento, aunque no habían entendido completamente, dice la Escritura, el discípulo que había caminado cerca llega ahora a una convicción que brota de lo que contempla. La fe no surge de una explicación, sino de la cercanía con Jesús. Otra vez más, vemos que él se acerca a su maestro aun cuando está muerto. Aun cuando para el mundo está muerto, él llega al sepulcro y se presenta. ¿Y cómo estamos nosotros? Bueno, ese tipo de fe confirmada lo vemos al ver y creer, pero también responde a Cristo con una fe viva. Ese tipo de fe responde a Cristo con una fe viva. Es el segundo subpunto. Responde a Cristo con una fe viva. Segunda a los Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Tenemos que responder a Cristo. Tenemos que responder a Cristo de esa manera. Una fe confirmada. Esa fe confirmada. Amén. Ahora vamos a las aplicaciones. Me adelanté un poco. Vamos a las aplicaciones. Primero, deja que el amor de Cristo defina tu identidad. Primero, deja que el amor de Cristo defina tu identidad. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Usted sabe que ahora Juan es conocido como el discípulo amado. Diga conmigo, el discípulo amado. ¿Y sabe de lo que escribe Juan? Del amor de Dios. Si usted ve a Juan, ve todo menos el hijo del trueno. Los escritos de Juan son de amor, del amor de Dios. Juan, el evangelio según San Juan, es el evangelio más entendible, porque él es conmovido para que la gente entendiese del amor de Cristo. Pero la epístola primera, segunda de Juan, habla del amor, el amor de Dios, el hijo del trueno, Boanerges, ahora es el amado, el amado. Y yo quiero que pienses en eso. Eres amado, eres amada por Dios. Deja que el amor de Cristo defina tu identidad. Primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Juan no terminó definiéndose por su temperamento, ni por su pasado, ni como hijo del trueno. Aprendió a verse a sí mismo a la luz del amor de Dios. Vamos a vernos a nosotros mismos a la luz del amor de Dios. No nos veamos a la luz del pasado, ni del presente, ni aún del futuro. Vamos a vernos a la luz del amor de Dios. Soy amado por Dios. Soy amada por Dios. Todos los días tenemos que recordar eso. El Señor nos ha amado con un amor inmensurable, inagotable. Un amor que no se mancha. Un amor que a veces no lo podemos comprender. Así es el amor de Dios. ¿Se acuerdan de los coros de niños pequeños cuando fuimos a la escuela dominical que decía cuán grande es el amor de Dios, ¿no? O sea, cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo, ¿qué? Estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, ¿no? Tan grande es el amor de Dios y nos damos la vuelta ahí, ¿no? Usted póngale ahí mariachi, póngale vallenato, lo que sea de su herencia. Pero a mí me lo enseñaron bien así calladito hasta que fui a la costa y con vallenato. El amor de Dios es maravilloso. Y las hermanas están, ¿verdad? ¿No? Pero crecí en una iglesia presbiteriana donde eran muy metódicos, muy litúrgicos. Y el mismo canto. Pero el concepto se me quedó. El amor de Dios es maravilloso. ¿Sabes? Cuando entendemos el amor de Dios, Dios nos ha amado tanto. Es más, no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos o nos ame más. Eso se llama gracia inmerecida. Dios nos ha amado tanto. Con cuán amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Segundo, permanece cerca del Señor Jesús. Eso se pone bueno. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Permanece cerca del amor del Señor.
del Señor Jesús. ¿Cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro y Juan? Pedro se acercó a Jesús y Juan se acercó a Jesús. Judas de lejos lo miró, de lejos. Y la pregunta es, ¿estamos cerca del Señor? Porque Él siempre está cerca de nosotros. Pero la pregunta es, ¿nos estamos acercando a Él? Y por eso es importante estar en comunidad, lo vuelvo a decir. Me fascina ver las fotos cuando veo a las fotos de las elegidas que están en sus grupos. Me fascina ver los grupos de crecimiento que tenemos. Me fascina ver lo que vamos a pasar, ¿verdad? Aparte de las células que tenemos, los grupos de vida que ya tenemos, lo que vamos a iniciar con más grupos para poder estar en comunidad, para entender que permanecer cerca del Señor Jesús nos va a cambiar a nosotros. Tercero, permite que el amor de Cristo transforme tu carácter. Ahí ya no, pastor. Todo iba bien, pastor, todo iba bien. ¿Esa aplicación la podemos cambiar? No. Permite que el amor de Cristo transforme tú. Primera de Juan 4:11. El mismo Juanito está hablando aquí. Amados, fíjese, el hijo del trueno. Amados ahora. Si Dios nos ha amado así, lovey, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El hijo del trueno, transformado. Permite que el amor de Cristo transforme tu carácter. No hay manera de que Juan escriba así si no ha sido transformado por el Señor Jesús. Y él termina amando a su maestro. En la isla de Patmos, de hecho, el único que termina así su vida de los discípulos, los demás, históricamente sabemos que dieron su vida por Jesús. Y Juan, en la isla de Patmos, termina viendo el libro de Apocalipsis y las últimas palabras que dice, Señor, ven, Señor, ven. Me lo imagino, Señor, yo quiero estar contigo, Padre, yo quiero estar contigo, yo quiero conocerte más y más. Juan termina de esa manera. Permitamos que el amor de Cristo transforme nuestro carácter. Me incluyo ahí, que el Señor nos vaya transformando. Tú puedes ser un hijo del trueno o una hija del trueno, para no entrarle fuerte a los hermanos nada más. Las hermanas dicen, no, pero ese es masculino, no, en femenino también. Porque hay hijo del trueno e hija del trueno también. Pero el Señor nos va cambiando a todos nosotros. Permitamos que el amor de Cristo transforme nuestro carácter. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Pero a veces no nos amamos porque somos tan diferentes. ¿Cómo amar a ese que habla tan diferente a como yo hablo? ¿Cómo amo a esta persona que me ha hecho esto? Dice que debemos amarnos, no con nuestro amor, sino con el amor de ¿quién? De Cristo. Cuarta aplicación. Respondamos a Cristo con una fe viva. Ahí me había adelantado. Segundo a los Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Responde a Cristo con una fe viva. A veces no lo vamos a entender, pero tenemos que estar cerca de Jesús. El hijo del trueno, un temperamento intenso que todavía necesitaba ser confrontado, continúa siendo formado, pero es transformado. Y la pregunta es, nosotros también lo podemos ser. ¿Amén? Quiero que te pongas sobre tus pies en esta hora. Y vamos a leer Primera de Juan 4:7. ¿Cómo termina Juan escribiendo? Fíjese. Primera de Juan 4:7. Ahí está Boanerges, transformado. El hijo del trueno ahora es el amado. Y escribe estas palabras que las vamos a leer juntos, todos juntos. Al unísono, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¡Pum! ¡Qué mensaje! ¡Qué transformación! Oiga, yo había leído mucho de Juan, pero me apasionó leer la historia de Juan. Y ahora lo veo de una manera tan diferente. Porque si lees primera, segunda, tercera Juan, todo lo de Juan, las epístolas que son chicas, para que la lean, más que el Evangelio. Que dice, está muy largo el Evangelio. Lea las epístolas, son más cortas. Tú dices, este tipo habla de puro amor. Y no es Walter Mercado, puro amor, puro amor. No. El amor de Dios. El amor de Dios. Entendió el ser amado por el Señor.
Cuando nosotros entendemos que Dios nos ama, podemos amar a otros, podemos permitir que Dios nos ame, podemos amarnos a nosotros mismos, porque a veces ni nos amamos a nosotros mismos, no nos aceptamos. ¿Sabes? El amor del Padre a través de Jesús está aquí. Y Dios quiere ministrarnos aquí el día de hoy. Él quiere que vengamos a Él con todas nuestras cargas. Y a veces somos como boanerges, impulsivos. A veces pasan años en la vida cristiana y tenemos dificultades con nuestro temperamento. Pero Dios no se fija tanto en el temperamento, sino en el carácter. Porque Dios quiere forjar en nosotros el carácter de su Hijo Cristo. Y con ese temperamento, que es diferente, Dios nos va a usar para su gloria. Ahí vemos a Juanito corriendo hacia el... Pedro, tú te quedas. Llega al sepulcro cansado. Ve y cree. Nadie le iba a quitar a él la cercanía con Jesús. Que nadie me lo cuente. Mi maestro ha resucitado. Yo veo y creo en mi maestro. Yo lo amo. ¿Podemos hacer lo mismo nosotros hoy? Yo no sé cómo te encuentres el día de hoy, pero necesitamos ser recordados que somos amados por el Padre. Yo no sé cómo te encuentres el día de hoy, si tienes algo físico, emocional o espiritual. El altar está abierto, no hay altar hecho por hombres. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Yo lo siento, Él está aquí. Mientras cantamos, tú vienes al altar y tú le dices: Señor, yo soy amado por ti. Yo soy amada por ti, Señor. Aquí estoy, Señor. Toma mi mente, toma mi corazón, toma lo que soy. Señor, abrázame. Vengamos a Jesús.